Betuel arameo de Padam-aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, o sea, quedó embarazada. Y los hijos luchaban dentro de ella, o sea, eran dos, eran gemelos. Y dijo: si es así, bueno, no sé si eran gemelos, pero eran dos, porque ahora nacen el mismo día y no se parecen, ¿eh? Luego dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, dice, ¿para qué vivo yo? O sea, que era tremendo lo que sentía ella. Y fue a consultar a Jehová. Y respondió el Señor y le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas, perdón, tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, aquí habían gemelos, aquí ya dice que eran gemelos, en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. Está leyendo, ¿verdad? Y hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, ese lugar, por rojizo. Viene de Adán también la palabra. Y Jacob respondió: vendedme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hace más de 500 años salió de España una embarcación con toda la intención de encontrar tierras nuevas, y en busca de las Indias Orientales sale Cristóbal Colón junto con, usted sabe, otras embarcaciones, y se dirige a lo que es América, pensando ellos que habían descubierto las Indias Orientales. Pues descubren aparentemente América, que ya estaba descubierta, ya vivía gente aquí. Sí, yo no sé por qué dicen que Cristóbal Colón descubrió América. Ya vivían gente aquí y todo, pero bueno, el asunto es que comenzaron sus tiempos de conquista, y comenzaron a darse cuenta que las personas que vivían aquí no tenían el acceso a muchas de las cosas que ya eran comunes al otro lado del mundo, al otro lado del océano. Y resulta que comienzan a vender las cosas que traían, que le llamaban la atención a los residentes de aquí, de este continente, y comenzaron a hacer un mal negocio. Delante de los ojos de los nativos de este lugar, pensaban que estaban haciendo el mejor negocio, porque lo que ellos veían estaba bonito. Y los conquistadores comenzaron a enseñarles espejos, cositas sencillas, que para los ojos de los nativos eran grandes descubrimientos. Entonces comenzaron a darse cuenta que la única moneda con que tenían que pagar ellos era con oro.
el oro de América se lo robó prácticamente este conquistador y le hizo aparentemente un negocio, pues, donde el que salió ganando fue el conquistador, porque se robó y se llevó todo el oro. Y el nativo de aquí pensó que había adquirido algo muy valioso, porque era algo nuevo delante de sus ojos. Cualquiera que dijera eso fue un mal negocio. Cualquier gente de negocio diría, eso es uno de los peores negocios que uno puede hacer. Dar a cambio algo de gran valor para comprar algo que no vale nada. ¿Verdad que usted no haría eso? ¿Verdad que usted no pagaría $1,000 por una silla de plástico? Y usted sabe que eso no lo vale. A menos que ahí diga, ¿verdad?, una marca famosa y ya diga, es que estas sillas valen bien caro. Y entonces ya la gente lo paga, pero es un mal negocio. Ahora, hay gente que considera esto el robo del siglo. Y las personas que dicen esto aparentemente son muy inteligentes, porque se han dado cuenta de que a ellos no les pasaría algo similar, ¿o sí? ¿Verdad que a usted nadie le va a vender una baratija y usted pagarle con el precio más alto? ¿Verdad que no? Sería un robo. ¿Está aquí, hermano, esta noche? ¿Usted está aquí? Sería un robo que le hicieran eso a alguien. Y sería muy ingenuo de parte del dueño del dinero pagar tan alto precio por algo que no lo vale. Resulta que ese negocio ya se había hecho en la Biblia y está narrado aquí. Había un hombre que tenía pues 2 hijos, se sabe. Isaac tuvo gemelos. Cuando venían en el vientre comenzó una lucha por quién iban a ser primero, porque en cierto tiempo, esto no me diga cómo es ni nada, yo no lo sé, pero en cierto tiempo esos espíritus que antes de ser traídos a la tierra, usted sabe que están en la presencia del Padre, porque nosotros somos espíritus viviendo en este cuerpo y venimos de otro estado, no un estado de Estados Unidos, sino de otra condición, de una condición espiritual. Y al formar parte de esta tierra, pues tenemos que hacerlo a través de un cuerpo. En algún momento, en su estado espiritual, se dieron cuenta que tenían la posibilidad, uno de ellos, de tener el beneficio de la bendición de los primogénitos. Y entendiendo eso ya, aunque eran bebés dentro del vientre, había una lucha constante, una revolución, hermano, que solo aquellos que han tenido 2 a la vez saben qué es. Cuando una patada por aquí no saben si es un pie, un codo o la frente o qué, pero usted solo sabe que hay una lucha allá adentro por acomodarse o por algo que ellos han entendido que vale la pena. Y el Señor le da consuelo a la madre que estaba sintiendo eso y le dice, mira, dentro de ti hay 2 naciones y habrá conflicto entre ellas, pero está dicho que el mayor servirá al menor. Esa era la promesa que le dio. Y usted sabe que de ahí, de ese embarazo, nace el primero, llamado Esaú. Y luego, agarrado del calcañal de Esaú, venía Jacob. Jacob, ya durante su adultez, conoce o tiene un encuentro con Dios y Dios le cambia su nombre a Israel. Y nace la nación de Israel. El sueño y la promesa que Dios le había dado a Abraham estaba a punto de cumplirse y estaba a punto de convertirse realmente en padre de multitudes. Israel nace y obtiene, hermano, de alguna manera en el proceso, la bendición del primogénito. Jacob, siendo el segundo, tenía que someterse al primogénito, que era Esaú. Pero Jacob sabía lo que valía y lo que significaba ser el primogénito de Dios, de esa familia, perdón.
porque había una promesa escondida ahí de parte de Dios. Y aunque los dos hijos tenían acceso a la misma información, uno la valoró y el otro la despreció. Dice la Biblia que Esaú atravesó un momento de cansancio y con eso vino acompañado una necesidad física. Jacob no se le inventó en el momento de decir, aquí es la oportunidad. No era ahí el momento donde dijo, si le quito la primogenitura me va a ir bien a mí. Él la anhelaba todos los días. Él soñaba con haber sido el primero, aunque nació segundo. Dios, dice la Biblia, amó a Jacob y desechó a Esaú. Esaú, después de que Jacob recibió la bendición y convertirse en Israel, Esaú tiene cierta bendición que le alcanza para multiplicarse en naciones grandes y rodear lo que es la tierra de Israel. Y se establecieron alrededor de ese territorio. Pero cuando Israel, a través de los años, es golpeada y es abatida porque ellos desecharon al Señor y un montón de cosas que hicieron, como ir en pos de otros dioses y ser infieles a Dios, Dios permite que las naciones se levanten contra Israel. Pero llega un momento en que la profecía se cumple, escrita en Jeremías, donde Israel podía volver a tener su lugar original y volver a ser nación. Las naciones se levantan contra Israel en guerras, en diferentes formas, pero Israel prevalece. Israel es mayor. Israel los ha vencido en varias guerras, hermanos. Lo atacan y él sobrevive. Lo han querido exterminar muchas veces y no han podido, porque esa gente camina con una bendición que se dio hace mucho tiempo. Ahora, la iglesia no le puede quitar la bendición a Israel. Esa es la bendición de ellos, literal. Para la iglesia hay otras bendiciones que le corresponden como cuerpo de Cristo. Pero a lo que le quiero llevar yo es de que Esaú comenzó a experimentar cansancio. Dice la palabra que los dos eran buenos para cocinar, que Esaú cazaba y de ahí se alimentaba y desarrolló una autosuficiencia, por decirlo de esa manera. Una manera en que si yo necesito, yo lo hago y pues salgo adelante solo, yo no necesito de nadie. Mientras dice la palabra que Jacob era un hombre de casa, que le gustaba estar en la casa y se había dado cuenta que era importante estar en casa y también ser un proveedor. Cuando Esaú comienza a experimentar esa necesidad y ese cansancio, lo agobia, lo pone de malas, lo pone como a analizar lo que tiene y se da cuenta que las bendiciones espirituales en ese momento no le alcanzan para llenar su hambre. Y Jacob ve la ocasión y le dice: yo te doy de lo que estoy preparando, pero si tú me vendes tu primogenitura. Y el otro le dijo: pues sí, de todas maneras me voy a morir. ¿Ya ha escuchado usted a alguien decir: ni modo, de algo me voy a morir? ¿Ya ha escuchado alguna vez a alguien decir eso? Eso es ser fatalista, hermano. Esa no es una mente de Dios. La gente dice: de todos modos, un día me voy a morir. Yo soy muy, ¿verdad? Como que tuviera todo bajo control, pero esa no es una mentalidad de Dios. El Señor vino a darnos vida. Dejemos de andar buscando nosotros la muerte. ¿Sí escuchó eso? El Señor vino a darnos vida. Dejemos de estar nosotros buscando la muerte. Esaú
verso 34. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guiso, de las lentejas, y él comió y bebió, perdón. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Cuando vamos ya después al libro de Hebreos, vemos otros términos que la Biblia ocupa para referirse a Esaú. Pero la palabra del Señor dice que aún dentro del pueblo de Dios existe un alto grado de menosprecio. Que aunque usted esté en casa, usted se puede dar el lujo de menospreciar las cosas espirituales. Que aunque usted sea de la familia de Dios, llega un momento donde usted dice, me vale todo. Sí, usted que dijo, a mí no me van a hacer un mal negocio. Usted que dijo, a mí no me van a vender una baratija y yo voy a dar mis riquezas por eso. Le hemos fallado a Dios. Y hemos menospreciado las cosas espirituales por una necesidad física. Nosotros somos gente que conoce las cosas de Dios. Nosotros somos gente que habla de las cosas de Dios. Aquí hay mucha gente, aquí no hay mucha gente que debería de estar aquí porque saben que las cosas de Dios son mejores que las cosas de allá afuera. Cuando uno está en casa, uno puede valorar qué es lo que hace falta y qué es lo que no hace falta. Él se sintió que no era responsable él de llenar las necesidades de la casa con la primogenitura. Y quizás siempre esperaba que alguien más hiciera las cosas por él. Un día tuvo una necesidad y se le hizo fácil saciar su necesidad física y menospreciar una herencia espiritual que iba a trascender por siglos. Cuando Dios tiene planes con usted y conmigo, no los desprecie, no los minimice, porque no los entiende. Cualquiera diría, y muchos han desechado palabras que Dios ha hablado a sus vidas, o tratos de Dios, o procesos de Dios, y como no los entienden, los abandonan. Y como no saben qué es lo que Dios quiere de ellos, piensan que con venirse a sentar a la iglesia todo está bien. Perdónenme. Pero esto, desde hace días hablamos de formación. No se me va a levantar y se me vaya a ir, ¿ok? Ya le echamos llave a la puerta. Esaú cometió uno de los peores errores de su vida. A Esaú no se le conoció después como el hijo de Isaac. Esa mala jugada que él hizo manchó su vida. Y en Hebreos 12 no se le conoce como el primogénito, el que tenía que, no, se le conoce como el profano. Una persona profana es una persona que no valora las cosas espirituales. La iglesia de Cristo debe de valorar las cosas espirituales mucho más que cualquier otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vino a la cruz a morir para que usted y yo fuéramos coherederos de una herencia que solo reciben los primogénitos. Dice la Biblia que Él es el primogénito en muchas cosas. Y Él nos ha hecho coherederos juntamente con Él. Ahora, Esaú, usted dirá, Esaú pues un hambre, yo nunca voy a traicionar al Señor por hambre. No, pero tu carne sí sufre necesidades. ¿Puedo hablar claro? ¿Puedo hablar claro? Voy a hablar fuerte pero claro. Cuando una persona, más que todo, yo le voy a hablar de nosotros los hombres. Ni quiero que califique a todos de la misma manera. Pero el hombre
padece mucho de su estado sexual, porque es muy manipulado por los pensamientos en su cabeza. Y esa área traiciona al hombre, más que todo al soltero. El casado está bien, está todo prácticamente bien, está bien en su casa, pero al hombre que no tiene una relación fuerte con Dios, su carne lo puede traicionar más de una vez y llegar a profanar las cosas espirituales por una sopita. Y de tener acceso a una bendición que venía desde antes de haber nacido, terminó con las manos vacías porque prefirió llenar sus necesidades físicas que su herencia espiritual. ¿Cómo cree usted que Dios verá una situación de esa? ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento? Que la palabra fornicación ni siquiera se menciona entre los santos. Ni siquiera se menciona, como quien dice, ni siquiera pienses en eso. Y usted puede, como le digo, tener todo el conocimiento y tener mucha base bíblica y tener muchos talentos y todo, pero de repente te aparece un hambre. De repente dices, una vez que lo haga, no importa. De repente dices, de todos modos, todo el mundo peca. De repente todo el mundo lo hacen los pastores, lo hacen los líderes, lo hace, todo el mundo lo hace. Esaú dijo, ¿cómo me voy a morir? Una mentalidad así no está preparada para recibir la bendición de Dios. Y amar las cosas espirituales no es estar en una iglesia. Amar las cosas espirituales no es solamente pertenecer a una iglesia, de la cual conozco a muchos que se sienten muy orgullosos del título de la iglesia a la que asisten, y miran con menosprecio a los demás. No me atrevo a decir que le aseguro, pero más de alguno debe ver nuestra alabanza y debe decir, nosotros cantamos mejor, nosotros tocamos mejor. Más de alguno debe ver las predicaciones de esta iglesia y también decir, lo que están enseñando ya lo enseñé yo, o yo lo puedo enseñar eso mejor. ¿Me entiende? Siempre hay un ojo crítico, siempre hay alguien viendo lo que el otro está haciendo y descuidan sus propias herencias espirituales. Bájamele un poquito aquí a la casa, Roberto, por favor. Aquí no. ¿Me entiende, hermano? Tenemos que valorar y retomar el valor original de nuestra salvación. Es que la salvación sí tiene precio, pero no la pagamos usted y yo, la pagó alguien más. Yo he oído que todos dicen, la salvación es gratis, sí, para nosotros quizás el acceso es gratis, pero requiere de esfuerzo, hermano. Y requiere de que alguien hubiera pagado por nosotros para que tengamos acceso a esa salvación. Pero muchos desprecian la salvación porque Cristo no ha venido hoy, porque Cristo no va a venir mañana. Y dicen, no importa ahora. Y como el hombre necio del cual Jesús habló y dijo, comamos, bebamos y hagamos todo, que pues alma mía, le dijo, recupera o almacena todo lo que puedas. Y el Señor Jesús dice, necio, esta noche vienen por ti, y todo lo que has acaparado, ¿dónde quedará? Por acaparar cosas en este mundo, te descuidas de tu crecimiento espiritual y de tu salud espiritual. Yo no te digo, tienes que estar metido aquí en los 3 servicios, no. Pero lo que debemos de hacer como gente responsable
de un tesoro tan grande depositado en nosotros es honrar el nombre de Dios fuera de la iglesia. Es honrar el título de cristiano que nos hacemos tener. No fue tan fácil adquirir ese título, hermano. Debemos de honrar con todo lo que podamos nosotros el hecho de ser cristianos y soportar la crítica, la burla, todo lo que la gente haga que nos haga dudar si vale la pena seguir adelante o no. Todo aquello que la gente dice de nosotros, o los malos comentarios, o los chismes, o lo que tú puedas ver en las noticias, que te hace decir, ¿será que vale la pena seguir adelante o no? Todo eso tienes que aprender a desecharlo, porque van a ser cosas que van a comenzar a ser más común cuando vas creciendo más. La gente se ha acostumbrado a verte con una actitud como la de los demás. Y cuando ven que tú tienes una actitud como la de los demás, no hay ningún problema. Mientras estemos todos en el hoyo, no hay ningún problema. Pero cuando alguien quiere salir de ahí, siempre a alguien le molesta. Siempre hay alguien que no está a gusto cuando tú quieres mejorar tu vida, cuando quieres hacer cambios, cuando dice, de aquí en adelante no me importa lo que la gente diga, yo voy a honrar el nombre de Dios, yo voy a honrar, voy a cuidar mi salvación, voy a guardar mi testimonio, lo voy a dejar de pisotear, voy a hacer que valga la pena que me critiquen o que me juzguen por ser cristiano. Pero muchos quieren tirar la toalla cuando hay un poquito de resistencia. Esaú dijo, a mí yo, de todos modos, yo me voy a morir. Mejor vivo la vida hoy. Y dice por ahí que lo comido y lo bailado nadie se lo va a quitar cuando la hora que se mueran. Esa es la filosofía de la gente. Dice, lo comido y lo bailado nadie me lo lleva, nadie me lo quita. Sí, pero lo comido y lo bailado te pueden estorbar a la salvación. Porque aunque tengas solvencia de alguna manera, sigue habiendo un vacío en tu vida que solo Cristo puede llenar. Y cuando sabes que Él está, que Él es real, tienes que hacer las paces con Él. No puedes estar creyendo en Dios y estar en desobediencia con Él. ¿Me entiende? No podemos decir que estamos bien, que estamos y por el otro lado haciendo cosas que no le agradan al Señor. Esaú se ganó un título. Vaya a Hebreos capítulo 12, por favor. Se ganó un título. Pero en Génesis, ahí quédese en Hebreos 12. En Génesis se narra qué fue lo que él hizo para adquirir la bendición. Lo que Jacob hizo, perdón, para adquirir la bendición de Esaú. Esaú en ese momento no le importó el precio a pagar. En ese momento lo que valía la pena era el momento. Pasarla bien en el momento. Lo que valía la pena para Esaú en esa condición era llenar su necesidad, que algo lo hiciera sentir bien. Y a veces terminamos menospreciando las cosas espirituales por un momento de risa, por un momento con los amigos, por un momento donde todo el mundo le vamos a caer bien, pero a Dios no le vamos a estar agradando. Por un momento, nada más. Esaú dice, así menospreció. Oiga, ¿ya le han hecho algún desprecio alguna vez a usted? Qué feo se siente. ¿Ya le han despreciado la comida a usted? ¿Ah? ¿Ya ha preparado usted una cocina, una comidita bien sabrosa, bien sazonada y preparado la mesa y dice ya va a llegar y todo, y de repente? ¿No? Eso no me gustó. Yo no quería eso. Ahora, si se lo hacen una vez a la semana, ¿cómo se sentiría usted? Todas las semanas, una vez.
2 veces a la semana, ¿cómo se sentiría usted? Y si se la hicieran 3 veces a la semana, ¿cómo cree que se siente el pastor de esta congregación cuando prepara los mensajes y la gente no viene a comer? But I'm still standing. Aquí estoy de pie y sigo cocinando. Y sigo cocinando. A veces como que la sopa cae un poquito pesada, ¿verdad? Porque uno dice, ay, me cayó pesada la comida, pero estaba bien buena. Así el mensaje de ahora, cae pesado, pega duro, pero es cierto. ¿Me entiende? Así es que Esaú no entendía, porque todo lo tenía ya listo. Pero en un momento en que se le cruzó algo, hermano, en su cabeza, que lo llevó a menospreciar las cosas espirituales. Y es lo que estamos tratando de evitar, que nosotros en algún momento se nos atraviese ese algo, que no necesariamente va a ser una sopita. No necesariamente es así, sino viene disfrazado de muchas maneras a nuestra vida. Y viene disfrazado de necesidad. Viene disfrazado de que es necesario hacer esto. Yo tenía que hacerlo. No tenías que hacerlo. Dice aquí Hebreos capítulo 12, verso 14. Cuando pueda apagar el aire se lo apaga, porque ya lo veo temblando aquí. Están pidiendo café ya. Dice, gracias. Dice, seguid la paz con todos. Verso 14. ¿Ya lo vio? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por ahí andan muchos que se creen muy santos, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, pero están peleados con medio mundo. Antes de decir sin la santidad, habla de estar en paz con la gente. ¿Te has dado cuenta? En el mismo verso, estad en paz con todos, busca la paz con todos, búscala. ¿Qué está diciendo? Esfuérzase usted porque todos, o porque la gente esté en paz con usted, o usted estar en paz con la gente. Y después dice la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Pero no podemos llevarnos la de santo y estar en guerra con todo el mundo. Dice ahí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura te puede apartar de los caminos del Señor y puedes terminar menospreciando las cosas espirituales, como lo hizo Esaú. Luego dice, no sea que haya algún fornicario o profano que no le importen las cosas espirituales. Bájale el volumen, por favor, a los videos. Luego dice, ningún fornicario o profano, ¿cómo? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aunque después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Mire, la Biblia habla de que hay que estar en paz con todos. Luego dice, no te descuiden de esos malos ratos que te puede sembrar en ti una raíz de amargura, porque cuando eso crezca te puede estorbar la salvación. Y no le vayas a echar la culpa a Dios, sino que tus hechos hacen tal desorden que Dios dice, hombre, imagínate, ni Él va a saber qué hacer contigo, porque se le hace fácil pisotear la sangre de Cristo y hacer como que no. Dice aquí,
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y las tinieblas y la tempestad. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora, nosotros podemos ver estas historias escritas en la Biblia como: uy, qué tremendo, sí, Esaú, qué malo, esto y lo otro. Pero la historia se vuelve a repetir. Vemos mucha gente, como le digo, con conocimiento de Dios, despreciando las cosas espirituales, despreciando las ofrendas, despreciando la alabanza, despreciando la palabra, despreciando los templos, despreciando todo lo ven mal. A la hora de la alabanza, ay no, la alabanza no me gustó, como si no es para usted. ¿Me entiende? A la hora de la alabanza, ¿qué hay que hacer? ¿Para quién es la alabanza? ¿Y por qué no la alabamos? La ofrenda, ¿para quién es la ofrenda? ¿Y por qué no lo hacemos? Y el que lo hace a veces lo hace con desagrado. Y esa actitud no le agrada a Dios. Ahora, a la hora de la palabra, ¿la vamos a escuchar por escucharla o vamos a escuchar porque nos conviene? Entonces, si escuchamos un consejo como este y lo menospreciamos, entonces no le estamos dando validez a las cosas espirituales. Dice la palabra que Cristo debe tener el primer lugar en nuestra vida y que lo demás se añade. Buscad el reino de Dios, su justicia primero, y lo demás vendrá por añadidura. Pero lo primero es buscar del Señor. Lo primero es buscar de Dios. Un momento en tu día, un momento donde quiera, hermano, búscalo. Más aún sabiendo que tanto lo necesitas. Y no podemos estar sin Él. No podemos vivir sin Él. Entonces no actuemos como gente que no lo necesita. Yo ahora, durante el transcurso del día, puse algo en el Facebook donde se abría una iglesia en Angola, en África. Y esa gente, hermano, ¿sí lo vieron? Da pena, da pena ajena. Esa gente, yo no digo entre usted corriendo aquí, no, tampoco, pero tome su lugar en la mesa. Tome su lugar en la mesa. Se oyen los comerciales, Roberto, si quiere no la ponga. Imagino que en online se debe escuchar más. Ahora, en la palabra de Dios dice que Esaú procuró corregir las cosas, pero que el daño que había hecho ya era un daño que iba a trascender, porque hubo un cambio de juego, por decirlo así, donde ya no se podía revertir lo que se hizo y lo que se dijo. El menosprecio te puede llevar a situaciones muy difíciles. Dice aquí: no haya ningún fornicario, y lo compara, mire pues, compara la actitud de Saúl con una actitud de alguien que cae en ese estado. ¿Por qué? Dice, porque un plato de comida, y pone, ¿cuál es el plato de comida ahí? La relación ilegal. ¿Cuál es la necesidad física ahí? El estar con alguien. Una sola comida. Y hay gente, hermano, que está como Absalón, perdón, no como Absalón, como el hermano de Absalón, el hijo de David, que abusó de su hermana, que después que abusó de ella ya la despreció.
Y hay mucha gente así todavía, que antes de que las cosas pasen están encima y prometen y aquí y allá y lo otro, y de repente caen ellos, hacen caer a la otra persona y se comieron su plato de lentejas y se despreció las cosas espirituales. Así es, vea que no hay otra. Está relacionado el verso, se lo pone a la par y pone la palabra fornicario o profano. Profano es alguien que no valora las cosas espirituales, alguien que no valora lo santo. Y dice, fornicario o profano, ¿cómo le quieras llamar? No sé, pero la actitud es vender tu primogenitura, tu herencia eterna, por un momento de satisfacción. La Biblia es clara. No nos quieren allá afuera por decir la verdad, pero así es. Es un problema común. No crea que es algo que pasa solo en un lugar, no, pasa en todos lados. Que no debería suceder, porque es despreciar las cosas espirituales. No lo digo yo, pero lo dice la palabra de Dios. Y este hombre después cayó en un estado de amargura cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Y normalmente cuando una persona le falla a Dios de una manera o de otra, cuando se ha dado cuenta que todo lo que se cuidó, todo lo que se guardó, todo lo que antes había dicho que no, en un momento dijo que sí, echó a perder todo, sus 10, 15, 20, 30 años que se había cuidado. ¿Verdad que es difícil esa situación? Sin embargo, se puede seguir dando. Usted me dirá, pastor, pero ¿por qué predica eso? Si aquí en la iglesia todos somos tranquilos. Pues sí, pero a lo mejor alguien que va a escuchar este mensaje después va a recibir esto y se va a dar cuenta de que aún está a tiempo de corregir su vida. A veces tenemos que dejarle a Dios que nos confronte, dejarle a Dios que sea Él, y que cada quien agarre su pedazo. Ahora, para Esaú no hubo restauración, pero para nosotros, gracias a Dios, aún la hay. Aún la hay. Yo soy uno que yo creo mucho en la restauración. Que por eso me critican y por eso es otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque yo he sido restaurado. Tal vez no de lo que otro ha fallado, pero he experimentado la restauración. Y no tengo que caer en el mismo pecado que todos caen para decir, le he fallado a Dios. Pero todos le fallamos. Y yo necesitaba una segunda oportunidad y Dios me la ha dado. Le voy a contar algo. A veces en la alabanza suceden muchas de esas cosas. Y cuando una persona le dice al pastor, desde hace 2 meses me estoy acostando con la corista, entonces lo ponen en disciplina a los dos. Y entonces se baja 3, 6 meses. Ya ha sabido esos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Si ya confesó su pecado. Hubiera entendido de que lo hubieran descubierto. Pero cuando esa persona viene y ellos mismos confiesan su pecado es porque ya no quieren seguir haciéndolo. Porque hay personas que cuando se ven descubiertos, entonces hay una reacción, y hay otros que ellos mismos voluntariamente cierran esas puertas. Entonces, la disciplina que se da, sí, se da por lo que hiciste, no por lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo quedamos? El inicio de la restauración de una persona es haber confesado en qué está fallando. Y es ahí donde quebrar ese orgullo toma mucho tiempo.
Porque no todos tienen la capacidad de decir, menosprecié las cosas espirituales como Esaú. Todo el mundo va a decir, yo estoy bien, estoy bien. La mala es la otra persona. Todo el mundo va a decir, no, yo estoy bien, yo si me caigo, caigo parado. Pero ya cuando una persona confiesa, ese es un acto, el inicio de su restauración. Y a todo va a depender de su trato con Dios para sentirse restaurado. Pero hay lugares donde exhiben públicamente a la gente que ha fallado. Y dice, estos dos están en disciplina, porque esto y esto estaba pasando. Y toda la gente con sus piedras en la mano, listos para apedrear al que cayó. ¿Y a quién se va a acusar la próxima reunión? ¿Quiénes van a ser los próximos que van a tener valor de decir, ¿sabe qué? Yo también le fallé. Ahora, la exhortación esta noche es que debemos de darle el valor a las cosas espirituales, el valor que se merecen, el valor que Dios le da. Porque no es algo que viene del ser humano, es algo que viene de parte de Dios. Toda la vida nos la pasamos queriendo crecer en lo espiritual, queriendo saber qué es lo que Dios quiere de mí, queriendo saber qué es lo que dice la Biblia respecto a eso. Y cuando lo encontramos, lo despreciamos. Entonces ya es tiempo de que el cristiano sobreviva en medio de una generación que está siendo bombardeada pornográficamente en caricaturas, en comerciales, en las redes sociales, de diferente manera. Somos una generación que constantemente está siendo bombardeada para caer en esa área. Solo los valientes, los que están parados bien, van a sobrevivir eso. Pero muchos caen. Y es ahí donde tenemos que poner atención. Restaurar al caído y evitar, como se pueda, que una persona caiga en esa situación. La restauración siempre será una puerta abierta de parte de Dios, extendida para aquel que lo necesite. Pero si alguien no quiere entrar, tampoco Dios lo va a forzar. Esaú valoró más lo que él sentía que los planes de Dios en su vida. Emocionalmente a veces podemos ser traicionados por nuestras propias emociones, nuestra propia percepción de las cosas. Esaú dijo, no me voy a morir, fatalista. Y dijo, ¿de qué me sirve haber hecho esto? ¿De qué me sirve hacer esto? ¿De qué me sirve lo otro? Si me siento vacío, no hay nadie conmigo. Yo lo que necesito es esto y lo otro. Voy a llenar mi necesidad. Y si se da cuenta en la iglesia, pues no le hace. Y entonces no les importa que el Espíritu Santo se sienta mal. Todo lo que aprendieron referente a eso, llega un momento donde dice, de todos modos, de todos modos, de todos modos. Dice la Biblia que no se halle entre nosotros alguien en esa condición. Hermano, amigo, tú que nos escuchas a través de las redes sociales, este tipo de mensajes no es fácil exponer, y mucho menos sacarlo al aire así, que mucha gente va a decir, yo no quiero ir a esa iglesia para que me digan tales cosas. Pero yo, con la autoridad que la palabra nos da, puedo exponer un mensaje así de fuerte. Estoy confiado de que Dios me respalda en esto que lo estoy diciendo, y que no son mis emociones, sino que a su tiempo tenía que tocar este tema y lo he entregado. A veces hay temas más suaves, a veces hay otros fuertes como estos, pero son necesarios todos para que nos afirmen en el camino del Señor. Y así no valoremos más cualquier otra cosa pasajera y nos venga a robar las cosas que son eternas.
Hay oportunidad para todos. Dios quiere restaurar esa mentalidad que se ha colado dentro de su pueblo. Dios quiere que abandonemos esa manera de pensar y que volvamos a como hacíamos en nuestro primer amor. Cuando lo buscábamos, lo anhelábamos, soñábamos con Él, hasta escribíamos su nombre en la Biblia, ¿se acuerdan? Y hacía corazoncitos y decía Jesús, Jesús lo otro, se enamoraba de su palabra. Había muchas cosas que usted sentía y siguen estando ahí. Nada más que han perdido nuestra atención. Devolvámosle nuestro corazón a Dios y dejemos que Él haga de nosotros una nueva criatura todos los días. Oramos al Señor esta noche. Oramos al Señor. Señor Padre, tu palabra enseña, Señor, que hubo profeta en Israel del cual tú te agradaste, Señor, y se reconoce, Señor, la vida de este profeta por ser alguien que recibió tu palabra y no dejó que ninguna de ellas cayera. Tú te agradaste de Samuel, Señor, porque tuvo la autoridad, Señor, de poder corregir a tus hijos, Señor. Porque tuvo valor, Señor, de llamarle a lo que era por su nombre. Señor, te pido en esta noche que tú tengas misericordia de todos nosotros, que aún estamos, Señor, en este cuerpo, porque estamos expuestos a fallarte, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero si tu amor está en nosotros, si tú, Señor, estás ahí siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, nos mantendremos alejados, Señor, de fallarte de esa manera, despreciando lo santo y lo que tú tienes para nosotros. Perdónanos, Señor, si la indiferencia ha sido parte, Señor, de nuestra actitud. Perdónanos, Señor, si nos ha dado igual estar o no en tu casa. Perdónanos, Señor, si nos ha dado igual leer tu palabra o no. Perdónanos porque nos hemos dado cuenta y lo sabemos que no podemos hacer eso. Que tú eres quien nos sustenta, que tú eres quien nos guarda, que es tu palabra quien nos enseña acerca de ti, que son tus promesas escritas quienes nos sostienen de pie, Señor, en medio de cualquier situación difícil. Te pido, mi Dios, que nada de lo terrenal nos haga, Señor, desprender la mirada de lo espiritual. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, siempre con la mirada puesta en el cielo, aunque nuestros pies palpen la tierra, Señor. Ayúdanos a valorar sobre encima de todo, Señor, las cosas espirituales que tú tienes para nosotros, porque eso traerá orden a nuestra vida y a nuestra familia y a nuestra iglesia, Padre. Te pedimos, mi Dios, en esta hermosa noche, una bendición grande sobre todos aquellos que reciben tu palabra, Señor, con necesidad. Te pido, mi Dios, que bendigas a los hermanos que están presentes en este lugar, a los que se conectaron a través de las redes sociales y a los que no pudieron estar, Señor. Te pido que los guardes. Si les falta salud, te pido que los sanes. Si les falta, Señor, algo, ayúdales, mi Dios, a recuperarse para que ellos puedan estar juntamente con nosotros, Señor, bendiciendo tu nombre, Padre. Te doy gracias una vez más por la restauración de nuestra vida, porque cuando volvemos a ti, Señor, vuelve el anillo al dedo y la autoridad que tú nos has dado sigue vigente, Padre, aunque el mundo no lo reconozca, Señor. Te damos gracias porque somos tus hijos y como tus hijos somos coherederos también, Señor, juntamente con Jesucristo de todas las cosas que tú has preparado para nosotros, Señor. Te doy gracias una vez más en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos. Amén, amén
y amén.